Buenas tardes nuevamente. Contadores en línea, muy buenas tardes, bienvenidos. Esperamos sus preguntas, por favor, lo más claro posible para poder dar una respuesta también lo más claro y contundente posible. Muchas gracias. Vamos a ver este curso el día de hoy sobre el tratamiento que hay que dar a los conceptos que se asimilan a salarios desde el punto de vista de la Ley Federal de Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del ISR y Ley del Impuesto sobre Nóminas, concretamente aquí en Puebla. Vamos a ver qué nos dice, qué nos contempla. Muy importante el tema, muy interesante, se presta todavía muchas confusiones, sobre todo con el Seguro Social. El Seguro Social, persona física que aparece ahí en los registros contables, asume que es trabajador. Y dice el IMSS que se debe de ser sujeto de aseguramiento y pagar las cuotas correspondientes. En algunas ocasiones tiene razón, hay que decirlo, en otras no. Entonces hay que estar preparado para cuando nos visite esta autoridad, sobre todo ella, el IMSS, pues sepamos aclararles de por qué no es trabajador. Entonces vamos a empezar por ver lo que contempla la Ley Federal de Trabajo, para que nos quede claro qué es un trabajador. Miren, dentro de la Ley Federal de Trabajo aquí están los puntos que vamos a tocar. En primero, ¿qué es la relación laboral? ¿Qué se debe de entender por relación laboral? Vamos a ver el contrato individual de trabajo, sumamente importante, las condiciones de trabajo que se deben de plasmar en dicho contrato, así como la duración de esas relaciones de trabajo, que a partir del 2012 hubo cambios ahí significativos que los vamos a estar recordando ahorita. Todo esto para que nos quede claro qué es un trabajador, porque muchas veces lo tenemos en la empresa a esta persona que realmente es un trabajador, que realmente cumple con todo esto que vamos a ver, y sin embargo le damos otro nombre. Decimos, le estoy pagando honorarios y los voy a asimilar a salarios. Pero pues no, realmente es tu trabajador, porque se reúnen, repito, todos los requisitos que prevé la Ley Federal de Trabajo. Entonces, que nos quede claro primero qué es lo que la Ley Federal de Trabajo dice, para entender perfectamente cuándo se da la relación laboral. Si se cae ahí, pues ya nos amolamos, o sea, llámale como le llames a esa persona, va a ser tu trabajador, si se dan todos esos elementos, ¿no? Y el Seguro Social va a tener razón, es a lo que me referí. En algunas otras ocasiones no. Entonces es lo que quiero que quede claro, que hagamos estas aclaraciones, ¿verdad? Ley del Seguro Social, vamos a ver por ahí un artículo y varios criterios del Consejo Técnico. El Seguro Social claramente en un artículo, el artículo 12, nos dice quiénes son sujetos de aseguramiento. Entonces, si se cumplen también si se da ese supuesto, si caemos en el supuesto ahí enmarcado, pues no nos queda otra más que reconocer que realmente esa persona es nuestro trabajador. Y no tenemos por qué no pagar las cuotas al IMSS. Bueno, luego, lo que es importante, ¿qué contempla la ley del impuesto sobre la renta? ¿Verdad? Con respecto a los asimilables. La ley del ISR en el artículo 94 nos da una lista de los pagos que debemos por un lado y podemos por otro, o sea, son obligatorios unos y optativos otros, asimilar a salarios. Pero la ley del impuesto sobre la renta nada más nos hace esos señalamientos con el fin de que retengamos el impuesto a esa persona. Esto porque el impuesto se lo vamos a retener conforme a la tabla de salarios, a la que le aplicamos a los trabajadores. Y eso es lo que confunde. No por el hecho de que le apliquemos esta tarifa a una persona que no es trabajador, no significa que automáticamente se convierta en trabajador, no. Va a seguir siendo una persona, digamos, un comisionista o una persona física por honorarios, pero que para efecto de facilidad administrativa, la ley contempla y nos dice, retén el impuesto sobre la renta como si fuera un trabajador, como si fueran salarios lo que le estás pagando. Pero repito, eso no significa que sí sea un trabajador, no lo es. Entonces, buenas tardes, contador.
Todo esto lo vamos a ir aclarando y lo vamos a ir comentando ampliamente para que no quede ninguna duda sobre el tratamiento que hay que dar. Bueno, aquí están los otros puntos derivados de la ley del impuesto sobre la renta. Todos y cada uno de ellos los vamos a desarrollar ampliamente con ejemplos numéricos que traemos por ahí para que, repito, quede claro esto, ¿verdad? Y por último, estaremos analizando qué te dice la ley de Hacienda del Estado de Puebla con respecto a esos pagos que les hacemos a estas personas y que los asimilamos como salarios. ¿Hay que pagar el impuesto sobre nóminas? ¿Sí o no? Pues vamos a repasar cuáles son los conceptos grabados, qué tratamiento hay para el pago de asimilables y pues la tasa que ya de antemano se conoce, ¿verdad? Muy bien. Entonces, los invito, por favor, a participar, a preguntar, a comentar, para hacer esto dinámico y sea en provecho de todos. Bueno. En primer lugar, ¿qué contempla la Ley Federal del Trabajo? Hago la aclaración que la Ley Federal del Trabajo en ningún lado habla de asimilables. En ninguno. Pero es importante ver qué te dice la Ley Federal de Trabajo con respecto al trabajador, para que no nos confundamos. Bueno, ¿cuáles son los elementos básicos de la relación laboral? Dice la Ley Federal del Trabajo que habrá necesariamente un patrón y un trabajador, invariablemente. Y con ello se va a realizar un trabajo por parte del trabajador. ¿En dónde? Pues en una empresa o en un establecimiento, sea una sucursal, por ejemplo, ¿verdad? Pero necesariamente se deberán de dar estos elementos en toda relación laboral. Un patrón por un lado, ahorita vamos a ver las definiciones, un trabajador por el otro, el trabajo que se va a prestar por parte del trabajador, ya sea físico o intelectual, y en dónde, el lugar físico, una empresa, un establecimiento, no necesariamente, un trabajo lo puedes prestar desde tu casa, ya con las nuevas formas de trabajar, puede ser que lo prestes desde tu casa. Entonces, no necesariamente debes de estar en la empresa o establecimiento del patrón, puedes prestarlo desde tu casa, se vale, está contemplado en la Ley Federal de Trabajo esta modalidad, pero bueno, no es lo usual, no es lo común. Lo común es que estemos en un centro de trabajo, en una empresa o establecimiento, prestando este trabajo físico o intelectual. Vamos a ver qué nos dice la Ley Federal del Trabajo con respecto a estos elementos, cómo los define. En primer lugar, nos dice que la empresa es la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Seguramente ustedes han escuchado por ahí otra definición de empresa, que es la que está contemplada en Código Fiscal, que nos dice que empresa será toda persona física o moral que realice actividades empresariales. Ok, es correcto, pero desde el punto de vista fiscal. Desde el punto de vista laboral, encontramos esta definición, este concepto de empresa. Unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Es ahí donde va a estar el trabajador, prestando ese servicio, ese trabajo. Establecimiento, unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Es la definición que también la Ley Federal de Trabajo contiene con respecto al establecimiento. Patrón. ¿Quién es el patrón? Persona física o moral que ocupe los servicios de los trabajadores. Entonces, un patrón, cualquier persona física o moral que tenga trabajadores a su servicio, se considera desde el punto de vista laboral, pues que es un patrón, ¿verdad? Y trabajador, ojo con la definición del concepto de trabajador, es la persona física que presta a un patrón, ya dijimos que patrón puede ser persona física o moral, un trabajo personal subordinado. Primer elemento que hay que tomar en cuenta, la subordinación. Un trabajo, bueno, antes de subordinación, un trabajo personal, subordinado y que exista una remuneración, o sea, un pago de un salario.
Vamos a analizar, bueno, más adelante viene, pero ahorita los comentamos. Trabajo personal. ¿Qué significa que sea un trabajo personal? O sea, para que yo sea trabajador, debo de prestar un trabajo personal. Significa que lo debo de prestar yo mismo. No puedo mandar a mi hermano, a mi papá, a mi esposa, a prestarlo por mí. ¿Sí? Para que sea trabajo personal, el nombre lo dice, debe de ser prestado directamente por la persona. Subordinado. Ojo, porque si encontramos estos elementos, llámale como le llames, va a haber una relación de trabajo y ese va a ser tu trabajador. ¿Sí? Ahorita lo vamos a analizar cuando veamos IMSS. Subordinado, que haya una persona que te dé órdenes, instrucciones, en todo lo relacionado al trabajo, obviamente, y que tú obedezcas. Por ahí han dicho los tribunales que la subordinación es un poder jurídico de mando con un correlativo deber de obediencia. Entonces, si tú prestas un trabajo personal y hay subordinación, pues eres trabajador. Además te van a pagar un salario. Entonces están dando los 3 elementos básicos de la relación laboral. Para que me pueda explicar mejor. Hay centros de trabajo, despachos, por ejemplo, que tienen ahí a los jovencitos trabajando. Y supuestamente le están pagando honorarios asimilables a salarios. Uno de los que vamos a ver. Pero realmente ese muchachito, esa muchachita, está prestando un trabajo personal. Va ella, va él. Hay subordinación. O sea, hay instrucciones de cómo hacer los registros contables, por ejemplo. De cómo hacer la captura. ¿Sí? Hay un horario, entras a las 9 y te vas a ir a las 6. De 2 a 3 vas a comer. ¿Sí? Y le pagan una remuneración, un salario. Independientemente de que esa persona, ese muchachito, muchachita, dé un recibo de honorarios, un CFDI. Eso no importa. Esta persona es trabajador. Se están dando los 3 elementos básicos en la relación laboral para que sea considerado como trabajador. ¿Sí? Es un trabajo personal, subordinado, y hay el pago de una remuneración. Entonces, si tú le quieres llamar que le estás pagando una comisión, que le estás dando una beca, que le estás pagando un honorario, llámale como le llames. Eso es una relación laboral. Y es para efectos de IMSS, desde luego que va a ser sujeto de aseguramiento. Esos son los famosos disfraces que conocemos, ¿no? Vamos a ver ahorita que sí hay verdaderos asimilables. Y si los hay, bueno, pues cuando la autoridad no quiera aceptarlo, hay que demostrarle de que sí son verdaderamente una persona que no percibe un salario, que es un concepto que se está asimilando a salario para efecto de la retención, nada más. Pero hay ocasiones en como ese que les pongo, estamos clavados. No hay para dónde hacerse. Lo que estamos pagando es un salario, es una persona que es nuestro trabajador, porque nos está prestando un trabajo personal y subordinado, mediante esa remuneración. Entonces ahí donde hay que tener cuidado, es ahí donde vamos a estar insistiendo para tratar de aclarar las dudas al respecto, ¿verdad? Entonces esto, la definición del trabajador, que se va a amarrar esto con lo que dice el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, de quiénes son sujetos de aseguramiento. Más adelantito lo vamos a ver. Pero sí, no olvidemos esta definición, ese concepto de lo que es un trabajador, porque eso va a marcar la pauta para ver si es o no sujeto de aseguramiento en el IMSS. Ok. Y trabajo, ¿qué es el trabajo? Pues toda actividad humana, ya sea intelectual o física, que ese trabajador le presta a su patrón, ¿verdad? Muy bien. Aquí está el análisis de lo que acabamos de comentar.
Nos dice que es importante considerar como sinónimos los términos de obrero, artesano, operario y trabajador, incluyendo el de empleado. O sea, si los denominamos con estos nombres, es exactamente lo mismo, para efectos laborales, ¿no? Aquí está, otro elemento muy importante es la subordinación, sinónimo de poder de mando y deber de obediencia, aunque esta facultad y obligación tiene que referirse exclusivamente al trabajo contratado y dentro de la jornada laboral. Obviamente no puede hablar de tu patrón el fin de semana, oye, necesito que vengas a la casa para que ayudes a mi esposa a hacer la limpieza. Pues no, nada que ver, ¿ya? Estás obligado a obedecerle siempre y cuando se refiera al trabajo contratado, a lo que está estipulado en el contrato. Debe destacarse también que el trabajo contratado debe ser personal, lo que comentábamos. Es decir, realizarlo precisamente la persona contratada y no otra. Y debe mediar el pago de un salario. Requisitos todos que deberán concurrir para que se integre la denominación de trabajador. Bueno, a ver, preguntas, comentarios sobre esta primera parte que es básica, es importante. ¿Qué debemos de entender por trabajador? Porque eso nos va a marcar la pauta para ver si estamos haciendo las cosas bien en materia de seguridad social. Porque repito, muchas veces estamos haciendo un pago a una persona, recibe órdenes esa persona de nosotros, está a nuestra disposición y esto decimos que es un honorario. Entonces el Seguro Social cuando nos revisa dice, no, ¿cuál? Se están dando los elementos de la relación laboral, es tu trabajador y debes de asegurarlo. Y nos agarra. Por eso es importante recordar, entender esa primera parte, ¿no? De lo que es sobre todo un trabajador, porque de ahí se va a detonar si hay una obligación en materia de seguro social. ¿Sí nos queda claro? Muy bien. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a contratar a ese trabajador? Esa relación individual de trabajo y sus modalidades de contratación. ¿Cómo los vamos a contratar? Al que realmente es nuestro trabajador. Porque señalaba yo que primero hay que ver lo que dice la Ley Federal del Trabajo con respecto a lo que es un trabajador, con respecto a la relación laboral. Que nos quede claro para que nos demos cuenta del error que vamos a estar si es que tratamos de darle un tratamiento diferente a este. Bueno, lo vamos a poder contratar por obra determinada. Obra determinada. Lo vamos a poder contratar por tiempo determinado. Ahorita veremos qué es cada una de estas. Por temporada también, por temporada. O por tiempo indeterminado, sujeto a la modalidad a prueba o de capacitación inicial. Son las formas en que tú vas a poder contratar a tus trabajadores. No vas a escoger, por decirlo de alguna forma, la que más te convenga, sino la que se dé de acuerdo a la relación que se va a entablar. Vamos a ver cada una de ellas y ustedes me van a decir cuál es la que ustedes en un momento dado tienen. Por obra determinada. El señalamiento de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija su naturaleza, cuando se justifique. Ahí están algunos ejemplos. ¿Vas a construir un puente? Bueno, pues te contrato por obra determinada, es decir, mientras se acaba la construcción del puente. Se acaba la construcción del puente y se acaba mi responsabilidad contigo, trabajador, y la tuya hacia mi patrón, ¿verdad? Construcción de un tramo carretero, construcción de un edificio, fabricación de una máquina especial con ciertas características. Son algunos ejemplos de cuando está justificado que tú contrates a un trabajador por obra determinada. Y así lo deberás de estipular en el contrato individual que celebres con esas personas, ¿no? Porque en caso contrario, se entenderá que es por tiempo indeterminado, con todas las consecuencias que esto tiene, ¿no? Entonces, ok. Desde luego aquí, pues las constructoras utilizan mucho esta figura por obra determinada, aunque no necesariamente aplica a constructoras, ¿no?
una empresa va a hacer una ampliación, una bodega. Bueno, pues es una obra determinada. Entonces puede contratar a gente adicional para la construcción de esa bodega, ¿no? O sea, también se puede dar en esos términos. Por tiempo determinado. El 37 de la Ley Federal del Trabajo contempla esta posibilidad y nos señala que únicamente podrá hacerse en estos casos. Igual cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador y en los demás casos previstos en la ley. El primer ejemplo, cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar. En un despacho contable contratas a un auxiliar para que haga una depuración de cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Perfecto. Y le pones ahí 3 meses, tiempo determinado, 3 meses. La intención es que realice esa depuración de cuentas. Okay. Es el tiempo que tú consideras prudente. Vamos a ver enseguida que en caso de que no haya terminado en ese tiempo, se entenderá prorrogado el contrato por tiempo determinado, hasta en tanto no acabe. A lo mejor se lleva 15 días más, 20 días más, perfecto, pero sigue siendo un contrato por tiempo determinado. El ejemplo más visto, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. Cuando la trabajadora se va de incapacidad por maternidad, 84 días, ¿verdad? 3 meses, ¿va? Vas a poner a otra que la sustituya. Es por tiempo determinado, tiempo en el cual nada más va a estar ausente esa madre que fue a dar a luz. A lo mejor se complica un poquito por ahí, le dan otra incapacidad de 10, 15 días más, bueno, la va a seguir sustituyendo esa persona, porque continúa pues, ahorita enseguida viene, el motivo por el cual fue contratado, pero eso no significa que ya se considere que va a ser por tiempo indeterminado, no, nada más mientras dura el encargo. Aquí están los ejemplos: contratación de un auxiliar contable para efectuar una depuración de cuentas, contratación de la secretaria para que cubra la incapacidad por maternidad, contratación de un cobrador para que realice labores de recuperación de cartera vencida. Hay muy atraso en las cuentas por cobrar, pues contratas a alguien, crees tú que en 6 meses debe de ponerse eso al día, pues lo contratas por 6 meses, ¿no? Después de ese tiempo, aquí lo importante es que no va a haber ninguna responsabilidad para ti, patrón. Se vence el contrato y adiós. No vas a tener que indemnizar, ni mucho menos, ¿no? Si vencido el plazo fijado subsiste la materia de trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure esta circunstancia. El tiempo adicional de la madre que se fue de incapacidad por maternidad, el tiempo que necesite para que termine esa depuración de cuentas. A lo mejor la recuperación de la cobranza no ha sido lo que tú pensabas, bueno, pues le das un tiempo más adicional para que recupere lo que le falta. Pero seguirá siendo un contrato por tiempo determinado. ¿Sí, contadoras? ¿Contadores? Ok. Contrato por temporada, ahorita vienen los contratos por temporada, ¿verdad? En las tiendas comerciales. El 39F lo contempla. Las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán continuas por regla general, pero podrán pactarse para labores discontinuas cuando los servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas de carácter discontinuo, en los casos de actividades de temporada o que no exijan la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año. Entonces tú contratas a un trabajador por tiempo indeterminado, pero modalidad por temporada. Nada más te va a trabajar cada año, noviembre, diciembre y enero. Y mayo, por ejemplo, por las madres, ¿no? Hablando de un posible trabajo en un centro comercial. Entonces, bueno, pues así lo vas a estipular en el contrato. Es un contrato por tiempo indeterminado, pero nada más va a trabajar esas temporadas. Oye, ¿y lo debo de asegurar? ¿Le debo de pagar aguinaldo
Vacaciones, sí, desde luego, ¿verdad? Va a tener todas las prestaciones como si fuera un trabajador que estuviera todo el tiempo ahí. Aquí la modalidad es que nada más va a ir cierta época del año, ¿no? Entonces su aguinaldo, vacaciones, se la vas a dar en forma proporcional. Si trabaja 3, 4 meses en el año, bueno, pues en proporción a ello el aguinaldo, ¿no? Los trabajadores que presten servicios bajo esta modalidad tienen los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores por tiempo indeterminado en proporción al tiempo trabajado en cada periodo. Los ejemplos: contratación de trabajadores en la época navideña, contratación de profesores cuatrimestralmente en las escuelas. Hay o puede haber pues un maestro en una escuela que dé una materia de, no sé, física, pero esa la da nada más un cuatrimestre en el año. Entonces o sea, está contratado por tiempo indeterminado, pero por temporada, 4 meses al año. Va, imparte la materia en ese cuatrimestre y hasta el año siguiente vuelve a dar esa materia, ¿no? Perfectamente legal. ¿Le vas a pagar su aguinaldo? Sí, en parte proporcional. ¿Lo tendrás que asegurar? Sí, también, sin ninguna duda. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre estas? Sí, contadora. A ver, que te pasen el micro. A ver, me presto en el micro. Sí, por desgracia, si se puede decir de una forma, hay que hacerlo así. Sí, porque no va a estar pagando las cuotas por todo el año, porque no te está prestando el servicio todo el año, ¿no? Entonces, si tú haces esos movimientos ante el IMSS, es perfectamente válido, no hay ningún problema, y lo debes de hacer así, para que no pagues cuotas indebidamente. Ahí con tu compañera, el micro. ¿Los contratos de tiempo determinado tienen algún límite de decir, por ejemplo, lo voy a hacer por una maternidad, se posterga 10 días más, se le vuelve a hacer el contrato, luego vuelve a pasar otros 10 días más, y así, ¿cuántas veces podemos hacer ese contrato? No, mira, a ver, no hay que hacer de tiempo determinado. Si vencido el plazo fijado subsiste la materia de trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. Es decir, si tú contratas a una persona para que se sustituya a la que se fue de maternidad, 3 meses, 84 días, lo que sea. Pero se complica algo, se complica y no la dan de alta y tiene incapacidades. La persona que tú contrataste la va a seguir sustituyendo todo el tiempo que dure esa circunstancia. ¿Cuánto? ¿Un mes, 2 meses más, 3 meses? El tiempo que sea necesario. Sin necesidad de que tú hagas un contrato adicional, porque ya le hiciste uno cuando la contrataste la primera vez. Y ahí decía que iba a ser por 84 días o por 3 meses. Pero se prorrogó por X situación, no se ha presentado a laborar la titular. Entonces, esta persona va a seguir trabajando al amparo de ese contrato que le hiciste, sin necesidad de que estés haciendo uno. No tengo que estar haciendo Nada. ¿Sí? Yo creo conveniente que especifiques ahí en ese contrato, en un momento dado, que si por alguna situación no regresa en tiempo, se prorrogará por el tiempo que sea necesario o hasta que regrese. Yo creo que es lo más recomendable, contador. Muy bien. ¿Algo más por acá, contadores? ¿Nada?